distraction is a kind of double vision. La distracción es una clase de doble visión. There is something out of focus. Es algo fuera de foco. And it's inherent in ignorance. Y sostenido en la ignorancia. And it begins perhaps with the amount of attention demanded by the ego. Y comienza con la demanda de atención del ego. So imagine, I'm sure we've had this, you're working with somebody, but you realize that their motivation for doing the work is really themselves. A veces trabajamos con alguien y nos damos cuenta que la motivación que tienen para su trabajo es para sí mismos. They really want to get the credit or they want to get recognition. Quieren conseguir reconocimiento y el crédito de lo que hacen. And that diminishes the amount of creative energy in the process. Y eso disminuye la cantidad de energía creativa en el proceso. But as we learn to meditate and the attention comes off ourselves, pero cuando aprendemos a meditar y la atención sale de nosotros mismos, then our creative level of energy increases. Nuestro nivel de energía creativa se incrementa. And also our ability to collaborate, to work with others. Y aún nuestra capacidad para colaborar con los demás. And so, at first we become aware of our distraction. Al principio somos conscientes de nuestras distracciones. But then, this awareness, through the work of attention, takes us to a deeper place. Pero luego esta conciencia nos lleva a un lugar más profundo. Where we have a kind of cognitive distance from ourselves. En donde tenemos una suerte de distancia cognitiva de nosotros mismos. The ego doesn't allow this detachment. El ego no permite este desprendimiento. Wants to absorb and control everything. Quiere absorber y controlar todo. But it's like when we have a problem and we can't stop thinking about it. Es como cuando tenemos un problema y no podemos parar de pensar. Eventually it leads to great stress, anxiety or depression. Y esto nos trae gran depresión, estrés y hasta ansiedad. We can never stop worrying about it. Nunca podemos dejar de preocuparnos de ello. But if we can step back from it, let it drop for a moment. Pero si podemos apartarnos un momento de él, we have this cognitive distance. Tenemos esta combinación de distancia. We begin to see things more clearly. Y comenzamos a ver las cosas más claramente. And the problem may still be there. El problema puede permanecer allí. But it is now finds its proper place in the picture. Pero encuentra su lugar adecuado en el cuadro general. And so this other level of awareness that develops through meditation. Este otro nivel de atención que desarrolla la meditación, on the one hand, looks like is detachment. En un sentido muestra que es desprendimiento. But it also gives us the power to act and work on it. En un sentido es desprendimiento, pero también nos da el poder de actuar sobre ello. And I think we see this in this combination of detachment and love. Y creo que esto lo podemos ver en la combinación del desprendimiento, el desapego y el amor. In the healing miracles of Jesus. En los milagros sanadores de Jesús. Just listen to one of those, which is from the Gospel of Mark. Escuchemos uno de ellos que es del Evangelio de Marcos. He says, a large crowd followed and pressed around him. Una larga multitud lo aprisionaba y lo seguía. And a woman was there who had been subject to a hemorrhage for 12 years. Y había una mujer que había estado sometida a una hemorragia durante 12 años. She'd suffered a great deal under the care of many doctors
Sufría muchísimo bajo el cuidado de muchos médicos She spent all her money, y gastó todo su dinero, but instead of getting better, she got worse. pero en lugar de mejorarse, empeoró. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd Cuando escuchó hablar de Jesús, se le acercó a él en medio de la multitud and touched his cloak, y tocó su manto, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. porque pensó, si toco su manto, seré sanada. Immediately her bleeding stopped, Inmediatamente su pérdida cesó and she felt in her body that she was freed from her suffering. y ella sintió en su cuerpo que estaba liberada de su sufrimiento. At once, Jesus realized that power had gone out of him. Y en ese momento Jesús se dio cuenta que una fuerza había salido de él. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Y se dio vuelta en la multitud y preguntó, ¿quién tocó mi manto? His disciples answered, Sus discípulos contestaron, "You see the people crowding against you, ves a toda la gente amontonada a tu alrededor and yet you can ask, 'Who touched me?'" y podés preguntar quién me tocó. But Jesus kept looking around to see who had done it. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Then the woman, knowing what had happened to her, Y la mujer, sabiendo lo que le había ocurrido a ella, came and fell at his feet, se cayó a sus pies and trembling with fear told him the whole truth. y temblando de miedo le contó la verdad. He said to her, "My daughter, your faith has healed you. Hija mía, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Go in peace and be freed from your suffering." Vaya en paz y sé libre de tu sufrimiento. Now it's a very powerful short story. Es una historia poderosa, una corta historia poderosa. Perhaps the only thing we need to add to it is that the woman should not have been there in the crowd. Lo único que tenemos que agregar es que esta mujer no debería haber estado en la multitud. Under the ethics of her time or her culture, she was unclean. Porque bajo los efectos de su cultura y de su época ella estaba sucia, estaba limpia. And had been all this 12 years. Y Had been unclean for 12 years. y había estado sucia durante 12 años. And so she shouldn't have been in the crowd. Entonces no debería haber estado en la multitud. So what brings her to Jesus? ¿Qué es lo que la trae a Jesús? Well, she hears about him. Escucha sobre él. She wouldn't have gone to him if she hadn't heard about him. No hubiera ido a él si no hubiera escuchado hablar de él. But what made her come? ¿Qué es lo que le hizo ir a Jesús? Faith, yes. La fe. Even before faith. La enfermedad. Huh? Antes de la fe. La enfermedad. Necesidad. The necessity. Illness. Yeah. I mean, what was she feeling? She spent all her money. ¿Qué sentía? Había gastado todo su dinero. Desperation. Yeah. She was at the end. Estaba al final. She found this. She was in this place that we don't want to ever go to, Estaba en ese lugar que nunca queremos ir, where you have nothing. en donde no tenemos nada. So in desperation, but also in faith. En desesperación, pero con fe. So faith is about relationship, La fe tiene que ver con la relación. and she wanted to express this by touching him, Y lo quería expresar tocándolo. which either is, or maybe is both desperation and faith. Y para todos es o desesperación o fe. Sometimes you can't separate the two. Pero no se pueden separar It's ambas. the only thing you can do. Es lo único que podemos hacer. And what did Jesus feel when he touched her? ¿Qué es lo que sintió Jesús cuando ella lo tocó? The power had gone out. What was the power? ¿Cuál era el poder? Healing. Healing?
Sintió la necesidad Huh? sintió la necesidad de He felt the need. Okay, have need. Good. All of these things. Todas estas cosas, It's energy. It's something real, la energía, algo real, not a thought. no es un pensamiento, It's an actual part of himself, in a sense. es una parte real de sí mismo. Okay, so healing is creative. La sanación es creativa. Was Jesus lessened or diminished by this? ¿Jesús disminuye o se achica por esto? No. So what does that say about how much he had? Eso, ¿qué nos dice sobre cuánto tiene? How much of this energy he had? ¿Cuánta energía tiene? How much energy did he have? Could you measure it? ¿Podríamos medirla? No. Good. Todo. Total. Hoy. Yeah. Fuerza, and fe, energía, okay. todo. So the energy. So, and what about us? ¿Y qué pasa con nosotros? Do we have it? ¿La tenemos? Creo, I think I have it. me transmite, me da energía, me da fe, me da fuerza. So there is this, perhaps what we don't realize is what Jesus knew, that we have this infinite source of energy within ourselves. Lo que no nos damos cuenta nosotros y que Jesús sabía es que tenemos esta infinita fuente de energía en nuestro interior. So, and he says, who touched me? ¿Quién me tocó?